Y hoy vamos a poner, vamos a tener en el programa de hoy una charla seria y esclarecedora sobre la cuestión del asbesto y el subterráneo. En el subterráneo nos encontramos con situaciones de medidas de fuerza casi a diario y una situación donde los compañeros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Metro denuncian constantemente la presencia de asbesto, y este asbesto es un material que enferma. ¿Cómo enferma? ¿Cuánto enferma? Los pasajeros también se enferman, porque los pasajeros pasan un montón de tiempo dentro del subte. ¿Qué sucede? ¿Cómo tenemos que encararlo? Uno a veces piensa, por ahí el sentido común, o el mal llamado sentido común, o el sentido común inducido por la parte empresaria, dice, bueno, esta gente no quiere trabajar, al final trabaja poco, gana mucho, esto no será alguna excusa, ¿no? No será alguna excusa para poder tener mejores condiciones. Cosas a las que esas mejores condiciones, todos aspiramos, ¿no? Por supuesto, porque las mejoras técnicas deberían mejorarnos la vida y no empeorarla. Pero en este caso hay una cuestión específica. Para eso trajimos a una compañera de la militancia, pero además una excelente profesional de la salud. Yo le decía antes de empezar el programa que a veces los militantes son más militantes que profesionales, ¿no? O tienen alguna deficiencia, o alcanzan alguna deficiencia profesional por la visión política. Combinar la excelencia en el puesto de trabajo, en la profesionalidad y la visión política es la verdad una situación excepcional, pero acá tenemos una digna exponente que es la compañera Liliana Copone. Doctora, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenida. cuánto halago. Bienvenida al Gracias. programa. Gracias por la invitación. Me interesa, además del halago, que es verdad, me interesa la definición. Me interesa la definición. Y entiendo bueno, nada, vos además estás dedicada desde la Central de Trabajadores Argentinos, desde la militancia cotidiana, a este tema del subte y las asbesto. Contanos un poco cómo es la problemática. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es el amianto o asbesto, que es lo mismo. Es un mineral, ¿no? Es un mineral, con lo cual tiene dureza, ¿no? Como una piedra, pero hay unas características del amianto que lo hacen absolutamente irresistible. Mira lo que te digo. Es más fuerte que el acero, es ignífugo, repele el fuego y también isonoriza, es decir, que repele el ruido, para decirlo. Pero la frutilla del postre en este mundo capitalista es muy barato. Con lo cual, donde hay fuego en cualquier lugar, donde hay aumento de temperatura, donde se necesita fricción, donde se necesita resistencia, hay amianto hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente que en nuestro país está prohibido desde el 2003, eso no quiere decir que no se utiliza, porque sigue la casa del amianto, uno va a una ferretería y compra planchuelas de amianto, aunque cada vez la población, esto es más conocido, digamos, de los efectos dañinos. Están en las chapas de fibrocemento, están en las chapas en los de tanques de agua, en los tanques de agua, estaba, porque ahora hay más de acero inoxidable o plástico, ahora no se hace. Había empresas como Eternit, que es una multinacional, ya la empresa no está más. Por ejemplo, en Italia, en Monferrato, tienen que pagar fortunas a toda la población y a los familiares y a los jubilados y demás, precisamente por su impacto en la salud. El amianto es una fibra, es una fibra, como una aguja, que entra por vía inhalatoria y se impacta en el pulmón profundo. Se clava, digamos. Se clava, es una aguja. Y especialmente ama a la pleura. La pleura es la cáscara que rodea una manzana, la pleura es la cáscara que rodea el pulmón. Entonces, todos los recovecos que hace el pulmón, todos esos recovecos está la pleura. Entonces, se inhala fibra, obviamente no entran todas las fibras, pero las fibras que impactan, no en todas las personas, pero sí en muchas personas, especialmente
se ha visto en los trabajadores por exposición directa al amianto, genera lo que llamamos una enfermedad benigna llamada placas pleurales, que es como un callo, ¿no? Un callo del pie, un callo de una mano, es un callo. Y ese callo es una dureza de la pleura que no va a generar alteraciones en la función respiratoria, ¿sí? Pero, bueno, es una reacción del organismo. Esto quiere decir que esa persona ya reaccionó a la inhalación del amianto. Pero después hay patologías malignas. Y las patologías malignas son la fibrosis de pulmón, que va endureciendo el pulmón de a poco, y el cáncer de pleura y el cáncer de pulmón. Y también hay otros cánceres. Se ha descrito leucemia, se han descrito hasta cáncer de ovario, pero todavía no hay evidencia científica específica que determine entre causa y efecto. Causa y efecto. Sí, la parte respiratoria. Entonces, cuando uno habla de amianto, es una situación, digamos, de alerta, no es un jugo de naranja, ni mucho menos. Claro. Es algo que genera una reacción en el organismo. Y otra cosa más, que esto es lo que más complica y que tiene mucho que ver con lo que están trabajando y lo que están, digamos, con la lucha gremial de los trabajadores del subte, del sindicato, es el periodo de latencia. Es decir, que hoy un trabajador puede estar bien, claro, pero dentro de 10 años, 20 años, 30 años, puede tener cualquiera de estas cuestiones que describí, benigno o maligno. Con lo cual, la vigilancia epidemiológica, es decir, el control médico exhaustivo de estas personas que han estado expuestos al amianto, tiene que ser de por vida. Porque uno se jubila, ponele a los 60, a los 50 y pico, no sé cuál es la edad jubilatoria de los trabajadores del subte, creo que es la común, pero bueno, de tener 50, 60 años, más 30, 90, o sea que hay muchas enfermedades que aparecen en la jubilación, no solamente en los trabajadores del subte y no solamente por la exposición a amianto, que tienen que ver con el trabajo. Cuando vos eras secretario de Salud Laboral de la CTA y trabajamos y aprendí mucho de vos, siempre vos decías esto, ¿no? ¿Cuántas enfermedades en los jubilados tienen que ver con el trabajo y uno no se entera? Porque en el certificado de defunción dice paro cardiorrespiratorio no traumático. Nunca se le pregunta a la persona o se consigna en qué trabajó. Eso me lo enseñaste vos. Sí, nunca se sabe. Está hecho, es profeso, ¿no? Obviamente, el que no. Es profeso para que si no sabe, se pueda, para que lo que realmente enferma y tenga que ver con el trabajo pase desapercibido desde una visión epidemiológica, no desde el plano individual. Eso tiene que ser una propuesta de un programa nuestro. Bien. Como central. ¿En serio? Que figure. Que figure en qué trabajó. Que figure en qué trabajó. Perfecto. Pero vos dijiste al principio en un ejemplo de una empresa italiana que está pagando fortunas de indemnización, pero está pagando fortunas de indemnización por la presencia de asbesto en sus productos, porque sabía que el asbesto estaba presente y también sabía que eso enfermaba. Acá también pasó lo mismo con el subte, porque mirá. cuando se compra las formaciones, yo antes decía vagones, ahora aprendí, las formaciones del subte, de los trenes del subte, cuando se traen de Madrid, se compran, se compra a un precio más bajo, precisamente porque estaban arrumbados por la contaminación de amianto, porque hubo trabajadores españoles que fallecieron por mesotelioma. Entonces, cuando el sindicato se entera... ¿Qué es mesotelioma? Mesotelioma es el cáncer maligno de la pleura. Se llama mesotelioma pleural maligno. Cuando se diagnostica, no hay tutía. Yo el otro día escuchaba un reportaje, mesotelioma pleural maligno es exposición a amianto. Después, que lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar, pero el 99,99 es exposición a amianto. Entonces, ahí se enteraron, el sindicato se enteró que estos vagones que tenían
estaban contaminados con amianto y bueno. Y En algún momento circuló el dato, Lili, que inclusive la compra de los vagones tenía incluido un seguro. Ah, mira. Sí, que venía incluido con un seguro por las posibles reclamaciones por Mira. los temas de salud, y creo que es así, ¿eh? Creo que hay Mira. un seguro. No, eso no sabía. O sea que ya es el colmo del cinismo. O sea, no solamente sé que tiene amianto y te lo vendo más barato, sino que además te incluye un seguro por las reclamaciones de los muertos que vas a tener. Inclusive esto lo cuenta el compañero Beto Pianelli, el secretario general del sindicato, que uno de los gerentes dijo, pero sí está en la hoja de seguridad. O sea, cada cosa que uno compra tiene una hoja de seguridad. Y en esa hoja de seguridad decía amianto. O sea, que nos compramos, digamos, un problema muy serio, y lo que es más llamativo, que si no hubiera sido los trabajadores organizados, esto no sale a la luz, por un lado. Y aún así cuesta, ¿no? No, cuesta Pues un estamos montón, haciendo este cuesta un programa montón. y explicándolo Un montón cuesta. con explicaciones que están faltando, ¿no? Pero aparte, Sí. porque esto tiene responsabilidad el Estado, porque es una empresa mixta. Sí, O claro. sea, Sí, claro. lo sabe, no contesta, ¿no? El Claro. gobierno de la ciudad no dice nada al respecto. Pero la vigilancia tendría que ser, yo digo vigilancia, no es una cuestión de control policial, sino control médico. Y cuando hablo médico, no es solamente, tendría que ser control de salud, porque no es un problema médico, es un problema médico, psíquico, social, familiar. Los trabajadores han llevado la ropa contaminada a las casas. O sea, es un tema muy complejo, muy complicado, muy serio, y no está en agenda política. Sí lo está gracias a estos trabajadores que se han organizado y han tomado esto como bandera, ¿no? Vos sabés que si esto quedara en el plano individual, o sea, si esto fuera solamente la revisación médica periódica, seguramente, es lo que hay que hacer, pero seguramente generaría angustia, miedo y angustia. Para poder escapar del miedo y de la angustia, lo importante es poder ocuparse del tema en forma efectiva y colectiva. Es la única forma de conjurar una angustia de carácter individual, el no poder dormir, el sentirse culpable por la ropa con amianto, etcétera, etcétera. Solamente se puede encarar colectivamente, porque el accionar colectivo es lo que vence el miedo. En todos los planos, ¿no? Todos los planos. En absolutamente todos los planos, solo... De la vida también. De la vida, exactamente, Lili, de la vida también. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante el accionar que se está llevando adelante, porque se está encarando desde ese plano colectivo y no individual, desde el plano de vencer la angustia, vencer el miedo. A su vez, bueno, hay una cantidad de medidas. Una es el control, como vos lo estás planteando, que es esencial. El otro puede ser tratar de reducir, o sea, eliminar el amianto y mientras tanto reducir la exposición, ¿no? O sea, sería una fórmula como para... Ahora, eso implica medidas de carácter laboral, pero a su vez inversión por parte de las compañías. Una inversión que es importante en el caso del amianto, porque no es fácil, ¿no? No es fácil en ningún... O sea, el amianto es un problema mundial. Hay un buque francés, creo que se llama Clementine, que está dando vuelta con todos los desechos de Francia, del amianto y de muchos países. Obviamente lo dejan en África para que armen barrios, eso está comprobado. La Francia, ¿no? La de la solidaridad, la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, parece que no es tan así. Eso, digo, es un problema en el mundo, pero eso no significa que nosotros no lo veamos. Lo peor que podemos hacer es no darnos cuenta o tratar de que esto no ocurra, porque si no me entero, no. Te enteres o no te enteres, si está la probabilidad que pase algo, porque esto es... Una vez un compañero también en una entrevista, Hernán Rubio, que es el técnico de higiene y seguridad, sí, por supuesto. Hernán, dijo, esto es como una lotería, ¿no? Como un billete de lotería. De 2 millones de billetes, bueno, algunos se sacan premio. Bueno, esto no es premio. Claro. Entonces,
¿Por qué digo esto? Porque de los 3.000 trabajadores que nosotros estamos haciendo la vigilancia epidemiológica desde hace 2 años en forma muy seria, con médicos de la empresa muy serios, las colegas realmente muy buenas personas y muy buenos profesionales, que no condicen con las respuestas de la empresa. Después tenemos Suele pasar, ¿no? sí, la Suele aseguradora suceder. de riesgo del trabajo, que también esta aseguradora está trabajando muy bien, y a quien contrató, que son prestadores médicos de excelencia, Bien. tanto gente especializada para lectura de imágenes como para ver toda la parte funcional del pulmón. Y está un médico del sindicato, y yo, si bien estoy con el sindicato, porque obviamente soy de la CTA y del sindicato, pero yo voy como asesora de la Facultad de Medicina del consultorio. Entonces se armó un equipo. A ver, ahí no hay vuelta, Claudio. O tenés un problema o no lo tenés. O te da mal la Claro. espirometría o no tenés. Entonces, ¿qué te dicen? Revisaron 3.000 y solo 86 tienen problemas. A ver, ninguno tendría ¿Cuánto? que tener. Ninguno tendría que 86. tener. Pero aparte hay 86. 6 cánceres y aparte 3 fallecieron. O sea, y hoy, que esto es una foto. Repitamos. A ver. Revisaron 3.000 y tienen problemas 86. Sobre una población de un promedio de edad o una franja etaria, más, ¿la tenés más o menos? No. Y sí, de 20 y pico a 60 y pico, bueno, 50 y pico. Bien, bueno, perfecto. Ahora, eso, vos recién decías, uno puede, esto es comprarse, en realidad esto te tocó la lotería de X cantidad de 3.000. A algunos le tocó el premiado, que vos bien dijiste, esto no es No es ningún premiado ni premio. mucho menos, ¿no? Es una desgracia. Ahora, de los que viajan en subte, porque acá este es un universo de los 3.000, y los 3.000 se compraron varios billetes de lotería, porque están trabajando ahí durante 6 horas. Bien. ¿Y los que viajamos? Ahí hay, el riesgo de enfermar está en relación con la cantidad de lo que inhalás y el tiempo de exposición. Se ha comprobado que dentro de los vagones el porcentaje, digamos, la concentración de amianto es 0,1 o menos, es decir, que está por debajo de lo permitido en nuestro país. En nuestro país, porque en Estados Unidos es 0,01 y en Europa prácticamente no se permite. Entonces, digo, permitido son límites referenciales políticos, no son de ninguna manera ni piso ni techo. Entonces, los pasajeros, que es un gran problema, todos te preguntan, bueno, yo tomo el subte media hora, 40 minutos por día. No hay evidencia científica hasta el momento que diga que los que utilizan, los usuarios, para separarlos de trabajadores, los usuarios han tenido impacto en la salud. Pero también, así como te digo esto, te digo lo otro. Tampoco se sabe demasiado de los agrotóxicos, del benceno en la población en general. Aunque en algunos lugares se va avanzando porque, bueno, el dato mata relato. Si vos tenés una población expuesta, ¿qué es lo que pasó? De trabajadores, donde yo los he visto que estaban prácticamente puliendo las planchuelas de amianto o el apagachispa, sin elemento de protección, porque tampoco sabían los trabajadores, es muy duro. Pero más duro es todavía, como también, como digo yo, es un garrón llegar a tomar el subte, que llegás tarde al trabajo y el subte está, o los trabajadores están con esta medida gremial o medida preventiva, para que nosotros tengamos hoy esta discusión. Y yo siempre digo, ¿no?, que es una medida en la cual, es cierto, nos molesta, nos entorpece, pero nos cuida, porque ahora sabemos que hay subtes, no todas las líneas, yo no estoy al tanto de qué líneas tienen, que no, pero lo que sí sé, y lo escucho, y lo he visto, es que no hay una planificación de desabestización concreta. Han sacado 90 toneladas de amianto. ¿De dónde? Sí, de los lugares, de los talleres. Así que imagínate la cantidad. Han sacado 90 toneladas de amianto del subte, pero queda mucho más. Falta un montón. Queda muchísimo más. Muchísimo. Porque además sacarlo es una tarea que, si no se hace correctamente, es peor el remedio que la enfermedad. Porque al moverlo, al removerlo,
eso Se vuela desparrama. y se desparrama. Entonces, para poder extraerlo se necesita lo que decíamos al principio, invertir. Es una inversión que a los términos empresarios no reditúa, ¿sí? Porque a los términos, a la medida de los empresarios, es decir, y voy a gastar plata en esto. ¿Para qué voy a gastar plata en esto si puedo no gastarla? Y esta es la lógica que impera. Si no existieran los trabajadores del subte organizados, esto seguiría in eternum, sin ningún tipo de corrección, porque del lado del lucro, y cuando el lucro es lo que rige la cuestión, lo que rige la actitud, lo que rige el pensamiento de una empresa, el resto pasa a segundo plano. Tienen que invertir muchísimo para sacar lo que tienen que sacar y la verdad no tienen muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y es que hace muchos años que están con esto. Esto se está desde el 2011, creo, que empezaron con las cuestiones. Yo estoy trabajando en el tema con otro grupo de colegas, como contaba recién, desde el 2018. Todos los lunes nos encontramos, bueno, en la pandemia hubo un impas como en todo el mundo, ¿no? Pero seguimos casi todos los lunes, nos reunimos y vemos las placas de los trabajadores, vemos si hay alguna alteración, comparamos con la placa anterior, del año anterior, porque esto se tiene que ser así, año tras año o cada 2 años después. Está todo digamos, organizado. La OIT tiene un muy buen, digamos, una muy buena fundamentación en la lectura de radiología. ¿Te acordás que en nuestra época vino gente para hacer un curso y demás, que es muy importante? Ahora, eso es tiempo y es dedicación. Y también lo que evaluamos es que si esa pleura está enferma, estudiar esa pleura a través de medir las densidades de las imágenes para saber si es grasa, si es músculo, si es hueso o es el callo. Y si es el callo, es un engrosamiento. Y si es un engrosamiento en un expuesto, tiene relación directa. Porque nosotros partimos de la exposición. No es que hacemos al tuntum radiografía. Es un colectivo de trabajadores, todos con un denominador común, que están expuestos al amianto. Con lo cual, todo lo que encontramos tiene que ver con eso. Dura discusión, mucho estudio, se comparó bibliografía. O sea, fue un trabajo muy arduo y sigue siendo porque cada tanto se discute, pero lo importante en este grupo de auditoría es que todos los que estamos ahí estemos representando a quien estemos representando. El objetivo es lograr un diagnóstico certero y justo, sabiendo que todos están expuestos al amianto. Una última para desmitificar. Y hay muchas cosas más, ¿no? La verdad que nos queda corto el tiempo. Pero, bueno, hay gente que está expuesta, hay gente que se enferma y hay gente que no se enferma. Y los dos estuvieron, o los 3, o los 10, o los 100, estuvieron expuestos de la misma manera. No, hay niveles. Bueno, a nivel 10. El máximo. El máximo de exposición. Sí. Hay gente que se va a enfermar y hay gente que no. Sí, sí, totalmente. Es una curva de Gauss. Bien, ¿una curva? De Gauss. O sea, una curva de Gauss es la media, se enferman todos, pero después hay un montón de gente que no, por suerte, que no se enferman. Pero bien, pero esto pasó con el COVID también. Totalmente. Estoy planteando esto, y es básico, porque hay una confusión, y una confusión interesada, y no por ser un argumento viejo o redundante, deja de ser efectivo hacia la opinión pública en general y hacia el pensamiento acrítico de las cuestiones. Es decir, ¿por qué de 100 se enferman 22 y el resto no se enferma? ¿Será que es por el asbesto o será porque se casaron la enfermedad de otra manera? Y esto circula. Y esto lo utilizan las patronales para decir, bueno, está bien, no será tan así. ¿Por qué? Porque mucha gente no se enferma. Como mucha gente hombrea bolsas y muchos no tienen hernias de disco, claro, y otros tienen hernias de disco. Y esto pasaba en las familias. Tenías un caso de COVID y el resto no se contagiaba. Bueno, pero eso no le quita, claro, no le quita la importancia de la exposición al amianto. Entre vos y yo lo sabemos. El tema es que
en general, todos los que están del otro lado de la cámara sepan que no es un argumento válido, porque lo que está en juego además es una vida humana. Entonces, si de 100 son 22 muertes. ¿Está? Por un riesgo impuesto. Por un riesgo absolutamente probado. Probado e impuesto, porque el trabajador no sabía, ahora sabe. Por eso es que estamos planteando reducir, ver cómo se elimina el asbesto en el subte, pero a su vez cómo se reduce el tiempo de exposición. Y eso es reducción de la jornada. Impresionante, porque si nosotros tenemos 3 pilares, por un lado hay un programa de desamiantación, ya está. Si por otro lado tenés la vigilancia epidemiológica y por otro lado reducís la jornada, es decir, que tenés los 3 pilares preventivos que van a proteger no solo a los trabajadores, sino también a nosotros que somos usuarios del subte. La verdad, Lili, espectacular. Yo creo que esto ha aclarado muchísimo. Te agradecemos mucho la presencia en el programa, como siempre. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Y usted que escuchó esto, seguramente le queda muchísimo más claro de por qué los compañeros del subte hacen y llevan adelante las medidas de acción y de fuerza que están llevando.